continuación tendremos la conferencia de la doctora Ana María de Brigard. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en responsabilidad médica, asesora jurídica externa de la Clínica del Country, directora de la especialización en Derecho Médico de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuando uno es el que cierra una primera parte de un evento como este, claramente no puede evitar que haya repeticiones y les pido que me disculpen y me toleren. Pero, digamos, dentro de la organización del evento tratamos de que, a pesar de que yo soy la abogada, no fuera la jurídica. Entonces, no voy a repetirme con el doctor Luque. Me toca hablar de un tema que se llama la objeción de conciencia, un poco en el sentido de llevarlos a ustedes a pensar que este no es un término para usar como una herramienta común. La objeción de conciencia no es la forma de resolver un conflicto ordinario, y lo que yo quiero es que llevemos al convencimiento de entender lo muy excepcional que es hablar de una objeción de conciencia. Pero lo voy a hablar desde unos criterios un poco más bioéticos y filosóficos que estrictamente jurídicos, porque pues si no sería que todos leamos y en este contexto todos sabemos leer, y la idea es poder generar una reflexión a partir del conocimiento de unos términos distintos y un poco de ponerme en los zapatos de las personas antes de tomar unas decisiones o emitir unas recomendaciones. Cuando estamos hablando del tema de eutanasia y estamos hablando del tema de muerte digna, aparecen una cantidad de términos que nos han generado un ruido muy difícil de aclarar en el momento de las discusiones. Por ejemplo, la sentencia es la sentencia de despenalización del homicidio por piedad y despenaliza específicamente la eutanasia. Sin embargo, la resolución se llama de muerte digna. Y estos eufemismos con los cuales nos movemos como para no decir lo que queremos decir porque de pronto se ve mal, creo que nos deben empezar, pues no sé, yo creo que hay que liberarse de ese tipo de barreras en el lenguaje. ¿Estamos hablando de eutanasia? Sí, estamos hablando de eutanasia y eso no es pecado, eso no está mal. No podemos seguir diciendo en esta definición de términos como tratando de disfrazarnos o meternos detrás para evitar los verdaderos temas de fondo que hay en una discusión de esta naturaleza. Estamos hablando de eutanasia, de muerte digna, de homicidio por piedad, de suicidio asistido, de eutanasia. Creo que debemos trascender el debate puramente terminológico. Tampoco creo que desde la visión ética haya una distinción entre buena muerte y muerte digna, que empiezo a oír dentro de todos estos contextos, diciendo que buena muerte es lo que deberíamos querer y anhelar todos, y que muerte digna tiene de alguna manera una implicación negativa en la medida en que significaría que las personas que no mueren de esa manera están muriendo indignamente. Entonces, uno dice, ¿realmente ahí está el fondo de esta discusión? Está en preguntarnos unas cosas que en estricto sentido, para mi gusto, terminan siendo muy superficiales a pesar de que parecen muy profundas. Creo que el énfasis debería ser siempre la beneficencia. Yo creo que no todo lo posible y disponible es bueno. No creo que explicarle a los pacientes que nosotros tenemos la posibilidad de hacer un trasplante de intestino en Tailandia sea una opción éticamente recomendable. Yo creo que no todo lo posible para todos los casos es lo que yo debo recomendar, porque creo que nosotros debemos haber hecho un tamiz como profesionales de decir, esto es lo que a esa persona le conviene, no lo que hay en Colombia y puede pagar un sistema de salud. Por eso, reorientación del esfuerzo terapéutico no es un tema, qué preocupación y qué peligro de abrir el compartimento de hablar de reorientación o escribir dentro de las historias que un paciente tiene una reorientación de esfuerzo terapéutico. Entender que a esa persona en específico y en ese momento de las circunstancias
no le resulta una opción benéfica y que por lo tanto se debe reorientar el esfuerzo hacia el cuidado paliativo, es una conducta que se enmarca dentro de los principios de beneficencia. ¿Qué es fútil? Se habla de manera muy teórica en estos términos y yo básicamente creo que si uno precisa y simplifica, de pronto llega a los temas de fondo, y es soportar una vida por medios medicalizados, farmacológicos, de una manera en la cual está sobreponiendo o postergando el momento de la muerte por horas o días, no es una intervención que realmente en un momento dado se justifique desde lo bioético. Repito, porque no todo lo posible es bueno. Siempre cuando estaba montando estas charlas decía, oiga, ¿qué tal que nosotros en los escenarios de salidas de emergencia pusiéramos en todas las ventanas que es una salida porque la gente se puede salir por el piso 15? Si se tira por la ventana, ¿se salió del edificio? Sí, y esa es una opción. Realmente debemos incluir las ventanas de los pisos altos como una opción de salirse de los edificios. Aun cuando yo me salga, ¿eso es una verdadera opción? Creo que empezar a hablar de la moralidad en la opción es un imperativo en estas discusiones. Acabo de tirarme un micrófono, creo. Qué pena. No fue mi intención. Entonces, creo que en este sentido de la orientación moral de las preguntas, tiene que haber una orientación moral de las preguntas en las opciones terapéuticas. En la práctica clínica, el tema de preguntarse qué conviene y solamente ofrecer aquello que efectivamente considero que es benéfico, extrayendo de todas las decisiones en un momento dado los componentes que hay detrás de esto. La práctica clínica defensiva. Entonces, no, es que si yo no le ofrezco a la persona, entonces me van a demandar el día de mañana porque yo no le ofrecí un PET y ese paciente lo necesitaba, o porque no lo llevé a cuidado intensivo y había cama disponible en cuidado intensivo. Yo creo que nosotros debemos aprender a pensar y aprender a escribir lo que estamos pensando para definir no códigos NRs que no significan nada, sino reorientaciones reflexivas de esfuerzos terapéuticos dependiendo del análisis que se ha hecho. También me parece inmoral aquello de recargar en el grupo familiar las decisiones de reorientación de esfuerzo terapéutico, absolutamente inmoral preguntarle a una persona si está de acuerdo o no de acuerdo con que a su mamá se le hidrate en el momento final. Eso es una carga absolutamente desproporcionada en unas personas que están viviendo un duelo y que entran en un conflicto absolutamente obvio con la persona que está haciendo la opción. El médico debe tener un liderazgo en la recomendación desde el punto de vista de que yo no ofrezco aquello que no creo que convenga en un momento dado. La vida humana no es una existencia biológica solamente, no es solamente una apreciación personal de lo que yo creo, no es solamente el hecho de ser racionales, pero tampoco permite prácticas defensivas. Y en cualquier caso, no es solamente un formato, porque lo que nosotros estamos viendo, o yo con preocupación, es que creemos que todo está en las formas. Creo que hay límites que han sido puestos por la normatividad y que son claros, pero que el tema de limitación de esfuerzo terapéutico, como muchas veces en las clínicas me dicen, ¿por qué no me hace un formato para hacer la limitación de esfuerzo terapéutico? Y yo digo, oiga, yo creo que es una decisión clínica tan individual y seria que lo último que debe estar es formateada. Debe ser el proceso analítico de un profesional y una recomendación en ese sentido. ¿Hay una definición única de dignidad? No, no existe una definición única de dignidad, ni existe una definición única de qué es la vida humana. Sin embargo, hay una coincidencia mayoritaria de que vida humana es solo aquella que permite una expresión propiamente humana de un ser vivo. Es decir, lo que nos distingue de los helechos, lo que nos distingue de los cactus, en donde estamos compartiendo una vida biológica de alguna manera,
pero hay unas diferencias y por consiguiente preservar la vida de esta manera vista, como la del helecho como una cruzada, no creo que sea una decisión moralmente válida. Paralelo a estos derechos está la libertad, que es la facultad y el derecho que tienen y se les da a las personas para elegir de forma responsable su propia forma de actuar dentro de la sociedad. Me preocupa terriblemente que en estos debates se empiece al establecer los límites a la libertad, a generar una cantidad de sustos. La organización social define cuáles son los límites de la libertad y por eso, por ejemplo, la gente puede ir a la cárcel. Si el derecho fuera absoluto, pues nadie podía ser privado de su libertad válidamente. No es un derecho absoluto y en eso no hay duda cuando lo estamos viendo así, pero apenas entramos al derecho a disponer de mi propia vida, empezamos a hablar si ese es un límite legítimo o es un límite ilegítimo. En este caso, hablar de que abrir en Colombia el derecho a la eutanasia ha hecho o abre la compuerta a lo que los filósofos llaman la pendiente resbaladiza, es decir, abrimos la puerta y a partir de ahí vamos a matar viejitos, vamos a matar discapacitados, vamos a matar personas que son altamente costosas para el sistema. Yo creo que no tiene sentido pensar que una cosa lleva a la otra. La pendiente resbaladiza es, para mi gusto, una gran paradoja filosófica, que es decir, que el temor a que se abuse de un derecho hace necesariamente que haya que restringirlo. Entonces, tenemos derecho a la libertad, pero como la gente puede abusar de ella, retiremos el derecho a la libertad. Y eso no tiene sentido. Tenemos que aprender a vivir con el derecho, no por el temor a que en ese derecho haya abusos, digamos, retiremos el derecho a la libertad o el derecho o cualquier derecho. La gente puede abusar de su derecho económico. ¿Eso quiere decir que debemos suprimir el derecho a la propiedad privada? No tiene sentido, esas no son las respuestas a los interrogantes en un momento dado. Si uno coge la sentencia de la eutanasia, no parece comprensible, no admitiría yo desde el punto de vista de la reflexión que esa sentencia esté abriendo el riesgo de la pendiente resbaladiza. Y mucho menos que se esté legalizando la posibilidad de acabar con ancianos, enfermos o discapacitados. Eso no lo dice la sentencia. Nunca lo pensó, no está abriendo ese escenario, porque definitivamente el presupuesto de la sentencia es la autonomía. En ese escenario de la Corte Constitucional solamente cabe aquel individuo que de manera consciente, reiterada y plenamente capaz ha dicho lo que quiere de su derecho a vivir. No se lo ha dado a nadie más. Y en ese contexto creo que pensar que a través de este mecanismo legal se está justificando aberraciones como terminar la vida de las personas porque son altamente costosas, no creo que sea una realidad a la luz de la sentencia en un momento dado. Obviamente hay exclusiones. Óigame, si viviendo con una sentencia muy progresista como esta, se quedan por fuera dos escenarios concretos que son los niños y las personas que no pueden expresar su voluntad y con eso hemos hecho este alboroto. ¿Por qué no pensamos, comámonos este pedacito de ponqué y después vemos cómo nos comemos el resto? Pero la sensación que uno tiene muchas veces en estos ejercicios es que le dicen, pero se quedaron por fuera los niños. Y le digo, ¿qué tal que estuvieran incluidos? Si no podemos con el adulto competente que está pudiendo y nos toca reunirnos indefinidamente para tratar de pensar en esto de manera racional, entonces entendamos que tenemos un universo limitado. ¿Por qué? Porque así es la vida. Estamos en 2016 y en Colombia y no caben los niños y no caben las personas que no han expresado su voluntad. El derecho a la vida no es un derecho que justifique que el Estado imponga a los individuos una obligación de vivir. Cuando un derecho se vuelve una obligación, pierde su característica de derecho. Jurídicamente un derecho es aquella posibilidad que tengo de usar o no usar una facultad. Cuando me dicen es un derecho pero no lo puede usar, pues es una obligación, no es un derecho.
Entonces, si yo tengo el derecho dispositivo y tengo la libertad, se tiene que entender que tengo salidas. No se puede pensar que el derecho de decir usted se tiene que sobreponer a sí mismo porque yo le impongo la carga de vivir. Y eso no tiene una justificación moral. Los presupuestos entonces de la eutanasia son solamente los que se han expuesto de manera precedente. Estamos hablando de un enfermo terminal que tiene un intenso sufrimiento, que ha hecho una voluntad personal, reiterada y consciente y que la ejecuta un médico. Ese es el escenario que hay. Con ese ya es difícil, pero por lo menos lo identificamos de manera concreta. ¿Qué pasa ahí? Que lo que dijo la Corte y luego recoge el Ministerio por orden de la Corte en la resolución es un conflicto de derechos. La libertad del enfermo terminal a optar y la libertad del médico a no ejecutar. Todas las actividades humanas en las cuales hay un instrumento, y me perdonan que no lo digo de manera peyorativa, pero las preguntas fundamentales que se hace la gente son si las personas pueden morir cuando quieren, porque tienen que usar un médico para ello. Porque no me pueden dar una fórmula y yo voy y lo compro y me lo tomo en mi casa cuando yo quiera. O porque no hacemos un batallón del ejército que sea el ejército de verdugos y que cumple la función de terminar con la vida. Realmente, más allá de la discusión, pues sí es difícil entender que para la ejecución de un derecho se necesite un profesional que en principio no está educado para hacer eso, sino para todo lo contrario. Sin embargo, la búsqueda de hacerlo así, creo yo y entiendo yo de los documentos de la Corte, es buscar la dignidad en el procedimiento. Claro que podríamos ponerlos en el batallón de fusilamiento, claro que se podría, el efecto es el mismo, pero sería igualmente piadoso en ese sentido hacerlo, o decir, ¿por qué no se toma un veneno? Entonces creo que en este sentido el instrumento no es el punto fundamental, aun cuando para el tema de mi presentación es absolutamente legítimo, porque surgen las preguntas, ¿qué pasa cuando el individuo no está de acuerdo en términos morales con lo prescrito por el derecho? ¿Qué pasa cuando una persona llamada médico está supeditado a una obligación y no la quiere o no está de acuerdo con cumplirla? Y esa es la pregunta que pretende responder la objeción de conciencia. Es decir, no es una respuesta automática, repito, no es otro formato, no es si radico una carta en la dirección como me preguntan, no, eso no es el tema. Y quiero decir, ¿qué es objeción de conciencia? Porque la objeción de conciencia, si nosotros empezamos, y me perdonan la expresión, a manosear el término, lo vamos a dañar. El término objeción de conciencia no es un tema que nosotros debiéramos pervertir y usar todos los días, porque debe ser una condición muy excepcional para que no participara de esta aproximación. Lo que se ha dicho desde el punto de vista jurídico es que ante una obligación legal yo me puedo oponer de tres maneras. Lo que se llama la resistencia pacífica, lo que se llama la desobediencia civil o lo que se conoce como objeción de conciencia. Las dos primeras tienen la idea de atacar la norma y no de excluirme de la norma. Es decir, son movimientos colectivos en contra de disposiciones que yo considero, como Gandhi, que son disposiciones que no deben existir. Pero parten del supuesto de que la resistencia individual es menos fuerte que la resistencia colectiva y que lo que busca es retirar del mundo jurídico la existencia de esa norma. En cambio, la objeción de conciencia es una declaración personal que, qué pena con ustedes, creo que se ve un poco pequeña, todos los van a recibir, pero es que no me atreví a usar la definición de una manera distinta,
porque es básicamente lo que se entiende como objeción de conciencia. Es un acto de una persona humana, individual, íntimo, no violento, basado en la libertad de rehusar, de contradecir cierta normatividad por fidelidad a principios culturales. Este reconocimiento que se hace no es a cualquier capricho, y yo quiero en eso ser muy clara. Ser una persona que no está de acuerdo con algo en un momento dado no es la posibilidad de que yo juzgue a los demás sobre las decisiones. Mis convicciones morales no cambian o no deberían cambiar frente a determinadas circunstancias. Y quiero ser muy clara porque es la conclusión, pero se las pongo desde ya. Todos nosotros en algún momento de la vida hemos dicho, ojalá en el momento de mi muerte encuentre quien me ayude. Si yo lo he dicho o lo he pensado, es inmoral que me declare objetor de conciencia, porque no puede ser posible que yo desee para mí o para la gente que yo amo una muerte digna, pero no quiera asumir los riesgos de ayudar a un tercero en un momento dado. Y eso para mí es fundamental en esta discusión, porque es fácil ser objetor de conciencia para el otro, pero si yo quiero para mí algo distinto a aquello que estoy diciendo, no soy objetor de conciencia. Seré prejuicioso, temeroso, asustado, lo que quieran, pero no objetor de conciencia. Entonces, en este sentido, las características que ha establecido la Corte Constitucional para hacer una objeción de conciencia son las convicciones o creencias que tienen una manifestación externa. Me llamó mucho la atención revisando todos estos documentos de la Corte, que para la Corte es fundamental que la persona que se declara objetor haya sido una persona que ha dado una manifestación externa reiterada de su convicción. Si la mantuvo en su órbita interna, si es un convencimiento íntimo que no expresó, la Corte dice, manténgalo de manera íntima y no se vuelve objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que esta es una excepción de cumplimiento legal. Aquella norma que le cabe a 52 millones de colombianos no me cabe a mí y por consiguiente no puede ser una puerta libre. Es que yo estoy siendo el único individuo, por ejemplo, que no tengo que prestar el servicio militar. ¿Es eso justo si no corresponde a una connotación o una calificación de la creencia más allá de que es que hoy me desperté con pocas ganas de irme a prestar el servicio militar? La sentencia C-728, que es aquella que señala con mayor claridad el tema de la objeción de conciencia y establecida básicamente para el servicio militar, que es donde ha habido mayores desarrollos en la jurisprudencia colombiana, señala que las convicciones para que den origen a una objeción de conciencia tienen unas características fundamentales. Esas convicciones que son objeto de protección constitucional no son convicciones cualquiera, repito, no son cosas con las cuales yo eventualmente haya transado a lo largo de mi vida. Dice, un joven que ha sido peleón toda su vida en el colegio no puede esgrimir como objeción de conciencia el respeto a la vida y a los demás ciudadanos para no prestar el servicio militar. Entonces su comportamiento tiene que ser coherente con aquello que está diciendo. Sería altamente incoherente, repito, que yo hubiese dicho a lo largo de mi vida, ojalá alguien me ayudara a bien morir, pero no voy a ayudar porque soy objetor de conciencia. Las cargas del objetor. Para ser objetor de conciencia no basta levantarme hoy y decir soy objetor de conciencia. Tiene él que demostrar que esas manifestaciones externas y esas creencias son definidoras de su forma de vida y que lo han condicionado en su actuar todos los días de su vida. Si no, son una excepción que no forma parte del rango de la objeción de conciencia. Las características que sugiere la Corte son la definición de una convicción profunda, es decir, de una creencia personal que no es superficial ni transable,
que sea fija, no sea movido a lo largo del tiempo ni de aparición reciente, y que además sea sincera, que responda a una actuación de verdad íntima de las personas y que en ningún caso, por ejemplo, el ejemplo que les daba de las riñas, o en ningún caso que la haga aparecer solamente por aquello de no querer asumir las consecuencias. Es decir, creo que todos tenemos claro que es difícil asumir las consecuencias de una eutanasia en un momento dado. ¿Seré el único que van a juzgar? ¿Será que en el momento en que me van a demandar va a estar un doctor Luque tratando de ayudarme o va a estar el ministerio apoyándome o será que me van a meter a la cárcel? Claro que eso da miedo, pero eso no lo convierte en una convicción sincera en un momento dado a la luz de lo que dice la Corte Constitucional. En consecuencia, y para terminar, el derecho a solicitar la muerte digna, como la llama la resolución del ministerio, está amparada por la Constitución y por la ley. No existe una ley que haya abordado la materia, pero como en muchos otros temas, la ausencia de ley no es el justificante para no permitir la satisfacción del derecho. La Corte Constitucional le impuso al Ejecutivo hacer una regulación, es una regulación que respeta los términos constitucionales porque la función reglamentaria no puede exceder. Entonces, cuando yo oigo, no conozco al ministro en persona, luego esto no es propaganda, la verdad es que cuando le caen durísimo al ministerio por la resolución, yo digo, cáiganle la sentencia porque la resolución no hace sino volver operativo los términos, pero ni redefine los términos, ni renomina las cosas porque no lo podría hacer. La resolución acoge la orden del órgano constitucional y regula el tema, no puede sobrepasar ni modificar el sentido de la sentencia. Y para concluir, para algunos el derecho a la vida es un bien no disponible, para otros convertirlo en no disponible es hacer o imponer a la persona una carga que en ocasiones le resulta intolerable. Resolver desde la conciencia si la vida es un bien disponible o no para quien sufre es exactamente la discusión de la eutanasia, no la definición teórica de los términos. Si usamos mal el término no importa, si lo que queremos expresar es que las personas que sufren tienen derecho a hacer su libertad y a través de los instrumentos constitucionales colombianos pedir la terminación de su vida antes del proceso natural de su enfermedad, está legitimado y sería absolutamente inmoral que la persona que no está de acuerdo con ayudar pudiera impedir ese derecho. Puede expresar que no lo hace a través de los mecanismos que les he mencionado de objeción de conciencia, pero no por ello puede truncar el derecho de la persona a elegir su propia muerte. Muchas gracias a todos.